Muy buenas tardes para todos, estimado profesor, compañeros. Mi nombre es Carlos Mendoza, yo soy estudiante de la Escuela Jurídicas y Políticas de la UNAD, específicamente de la carrera de Ciencias Políticas. El día de hoy, pues estoy acá en la casa de mi vecina, doña Naelia, con la finalidad de hacer una entrevista acerca de los hechos que ella vivió en su vida, ¿sí? Resulta que ella a un tiempo atrás, hace como casi 30 años, 40 años. casi 40 años, vivió una situación pues donde se le vulneran los derechos y básicamente por eso es que hoy estoy, porque pues nos interesa saber cómo la vida de doña Anaelia y con esto pues damos el preámbulo para doña Anaelia. ¿Cómo me la ha ido? Bien, bien, Carlos, bien. Aquí atendiendo a su llamado. Pues sí, como usted me comentaba, yo he sido víctima, como muchas familias de Caquetá y en todo el país, Ajá. donde hemos sido víctimas del conflicto armado, que pues como todos se sabe, que muchas veces los campesinos, las personas vulnerables, somos las que más hemos tenido que llevar las consecuencias de un conflicto que pues uno como campesino, como persona del común no entiende por qué se da ese conflicto tan tremendo que me tocó vivir a mí en 1981 con otras familias, con 5 familias más, que fuimos afectadas porque nosotros éramos campesinos y pues los esposos trabajaban en el campo y con tan mala suerte que ese día el ejército colocó por ahí unos explosivos. La carretera es de kilómetro 30 vía Belén. Señora. Y entonces ahí murieron varios soldados y pues la mala suerte, como le digo, de que mi esposo y los otros señores llegaron precisamente de la finca que estaban trabajando a desayunar, ahí a la casita, ahí a la bodega, y ahí les dieron tiempo apenas de que se sentaron a desayunar y llegó el ejército y los sacó de ahí, con el cuento que ellos habían sido los que han colocado los El atentado. Sí, sin mediar palabras, sin darles tiempo de hablar y defenderse ni nada, lo fueron sacando y lo fueron tirando a la carretera para masacrarlos. Eran 3 campesinos, entre ellos mi esposo, un cuñado y otro señor que era el presidente de la junta, más un señor que venía de Belén de comprar una carne. También lo pudieron ahí, él venía en cicla, en una bicicleta, y ahí le quitaron la cicla y la carne y todo lo tiraron por allá. Y ahí lo metieron ahí el grupo para masacrarlos con el cuento que ellos habían sido. Que habían sido los implicados. Sí, los culpables. Pues básicamente este fue como el contexto en el que se dieron las cosas, ¿cierto? Sí, señor. Los extraen o sea, básicamente los culpan de un hecho al cual no hicieron. El Estado no hace el debido proceso en su personalidad de garantizar ese bien que es el derecho a una vida digna, a una vida en paz, a ser tratados con honradez, con su buen nombre. Disculpe, ¿sí? Carlos, o sea, ajá, para nosotros, o sea, ahí es donde uno se daba cuenta, sí, de que si el Estado es el que defiende el pueblo, el que está con el pueblo, ¿por qué tenían que hacer eso con unos pobres campesinos inocentes y personas que no tenían nada que ver con el conflicto? Ni siquiera, pues, como decíamos en ese entonces, y eso es lo que nosotros alegamos con ellos mismos, con los militares, ¿por qué no investigaban? ¿Por qué no cogían a las personas, las traían acá, o donde fuera una base militar, a donde fuera a investigarles quiénes eran, qué hacían, pero no haber procedido de manera, como quien dice, los mataron por matarlos, porque ellos no eran de ninguna manera ni delincuentes, ni mucho menos subversivos, eran campesinos trabajadores, que todos trabajaban era por ganarse la comida por allá, porque pues todos
prácticamente usted sabe cómo vive en el campo con todas las necesidades, y en ese entonces. Ajá. Y no, sin media palabra, sin dar tiempo, ni a reclamar, la única que lloraba y lloraban los niños de la señora del patrón, ellos sí lloraban y la señora también gritaba, pero a ellos no les ponían cuidado, únicamente decían cállense, porque si ustedes siguen gritando y llorando, les vamos a quemar el rancho para acabar toda la madriguera, así eran las palabras. O sea que tampoco, No podían ni llorar esos niños. Esa señora que le tocó ajá, hacer, coger a los niños y abrazarlos y decirles que calladitos, que no lloraran, porque pues esa gente era capaz de, pues viendo cómo masacraban delante de esos niños, cómo chuzaban, torturaron. cómo les hacían todas sus oprobios a ellos, pues la señora le decía, cállese, cállese, no digan nada, ni la señora pesar, ¿cómo sería eso Ajá. tan terrible? Entonces, yo digo, ahí es donde vuelvo y le digo, Carlos, ahí los derechos humanos de parte del Estado, ahí se vieron todos que no se cumplen, el derecho de los niños tener una familia también se fue, porque desde ese momento los niños todos quedaron huérfanos sin un padre que respondía, solamente a manos de una mamá. Una quedó como con 8 hijos, la otra quedó con 5, la otra quedó con 4, y así que yo sepa, y pues la que menos me quedaron con mí, que me quedaron 2. Mejor dicho, o sea, en ese momento acabaron con un poco de No, familias. pues una cantidad de niños que Ajá. quedaron y sin un porqué y sin ni preguntar, o sea, le preguntaban a los niños por qué les había pasado eso. Es decir, de que hoy en día estas personas, ¿usted en algún momento ha recibido reparación del Estado, en algún momento que usted Jamás. diga, entonces de ninguna forma, ni tampoco se le ha reconocido a usted como en esa calidad de restauración o No, tampoco? señor, no señor, porque resulta que cuando ya nosotros, pues en vista de eso, los militares nos hicieron salimos, nos unimos, y entonces en esos días, en ese año, no sé, de pronto usted sabrá cuándo, en qué año fue que salió la ley de los desplazados, pero sí salió que se acogían de 1986. Ajá. Y nosotros eso nos había sucedido en 1981. Entonces No nos cogió esa ley. eso lo tomarían como la violencia bipartidista, No sé, el conflicto. eso quedó por fuera de desplazar, por eso Ajá. nosotros nunca hemos tenido una ayuda, nosotras nunca nos hemos podido decir nada, y pues en ese entonces pues no podíamos hablar tampoco mucho porque nos amenazaban los militares que también nos iban a matar a nosotros también si seguíamos hablando, si seguíamos contando, si todo. Entonces usted Sí. sabe, y pues uno ya sabiendo cómo eran, pues uno le tenía miedo. Ya Mejor uno, prevenir. que en vez de le preguntaba a uno a la gente, ¿y usted qué le pasó? ¿Que quién fue que los mató? Y uno pues le tocaba callarse porque llegaba a oídos de ellos y Era como nos peor. decían, nos mataban, porque pues a ellos al último, pues es que ellos lo sabían, yo digo que ellos lo sabían, que ellos no eran ninguno subversivo, ellos sabían que habían matado gente por matar. Básicamente eso fue por odio, o sea, Sí. básicamente fue un crimen de odio. Sí, sí. Entonces ya su merced ya me dijo cuáles fueron los derechos que se le vulneraron. Usted reconoce de igual forma de que de alguna forma el Estado se los vulneró, y de igual forma, ¿cuál fue esa reacción que usted tuvo al instante, o cómo fue la forma de usted defenderse o defender sus derechos? Su merced ya los identificó, me dijo, Carlos, sucedió esto, se nos vulneraron estos derechos, pero ¿en qué momento usted dice, voy a defender mis derechos y los de mis niños? ¿En qué momento usted qué hace? Pues ya que, pues usted sabe qué derechos. Nosotros salimos de allá, como digo, todas atemorizadas. En parte, otra parte, pues no, yo por mi parte fui una mujer que desde que nací fui campesina, jamás me había movido del campo para la ciudad. Me tocó llegar aquí a la ciudad, como quien dice, a una parte donde jamás yo había estado, donde la situación para yo adaptarme esto fue muy duro, para estar con mis niñas, por ahí trabajando, por ahí sufriendo. Para mí fue muy duro, 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 muy triste. Para mí fue lo más duro que he tenido que enfrentar en la vida, ha sido eso. Tener que enfrentarme a una vida que yo no conocía, a una situación que jamás me había imaginado, porque yo pensé toda la vida vivir en el campo con mis hijos, y de un momento a otro eso fue como salir de una. No, eso no tiene explicación.
Su merced me decía ahora rato de que lo del tema de la ley de los desplazados, eso quiere decir que ustedes en ningún momento recibieron ningún tipo de apoyo. Nada. De igual forma, eh, ¿usted considera que hay personas o entidades que sean responsables de la vulneración y violación de los derechos? Pues en mi caso, pues no, no sé, no puedo Ajá. decir. Ahora sí, hay muchas cosas que uno mira por las noticias, que todo eso. Pero en mi caso, pues, hay quienes serían. Ese sería, o sea, como quien dice, es la mala suerte Sí, del garrapatero, porque sí, que tuvimos, pues en ese conflicto teníamos que caer ahí, porque la verdad que en ese tiempo, mira, yo soy sincera, entonces nosotros no sabíamos que era un subversivo, no lo conocíamos, de hecho, allá en la vereda Alto San Isidro era muy sano todo el mundo, eso mire, nosotros andábamos de noche, cogíamos caminos, 2, 3 horas de camino, y no nadie, eso era muy sano, era no tranquilo encontrábamos a todo. nadie. Esa fue la vez que ya se perturbó todo así. Y a partir de ahí, ¿qué consecuencias conllevaron eso al nivel personal, social y económico? O sea, ustedes a partir de ese hecho, me imagino yo que a partir de ese infundimiento del terror y el miedo que ustedes, la zozobra que tenían ahí, eh, y el simple hecho de que de pronto les llegaran nuevos rumores a estas personas, ustedes me imagino que quedaron aterrorizados y se fueron, Pues ¿cierto? claro, nos fuimos porque, como le digo, nos vinimos porque para dónde más cogíamos en las fincas, casi la mayoría de gente se salió porque ya el ejército se volvió como el enemigo. Ya uno miraba, ya los campesinos miraban el ejército y ya pues no le da miedo de que llegara, decía, ay, mira, ahí vienen los militares, ya está subiendo un militar y todo el mundo, mejor dicho, muerto de miedo porque, por ejemplo, ahí donde de mis papás, que yo me quedé siempre como unos 3 meses ahí después, Ajá. y eso ahí de noche y de día era así rodeado de puros militares. Como si fueron unos bandidos. Como si, sí, que a lo último mi papá, que ya era un anciano, y él le tocó salir y decirle, mire, ustedes están haciendo mal porque vean, ellos no eran eso, no eran el otro, entonces yo les pido por favor que las dejen en paz, que no nos molesten, que ya que... Y no, eso, ni así se iban, eso era una cosa como una, yo le digo que nosotros íbamos a visitar allá al cementerio, porque como les conté, ¿no? Que ellos, gracias al señor alcalde y el sacerdote, se los quitaron al ejército para darle sepultura. Pero no dejaron entrar esa vez, sino puro a ellos, los dos hijos, porque como estaban en estado de sitio, entonces no dejaron entrar más personas. Y nosotras cuando supimos fuimos y ya los militares no nos dejaron entrar. Y ya cuando entramos allá, ya nos decían cosas, nos insultaban, o se la victimizaban y que estropeaban su dignidad sí, como claro, personas. Claro, como nos decían, en una parte nos decía, ¿usted para qué lloran esos chusmeros? Si allá hay un poco, allá hay eso, usted en los 8 días puede tener otro y otro si quieren, mejor dicho, nos humillaban de la manera más. Entonces no pudimos volver al cementerio. O sea, ni velar sus muertos con tranquilidad, ni tener la dignidad de seguir estando ahí en el pueblo. Nada. O sea, totalmente revictimizante el momento. Si hubieran muerto, ¿quién quiere? Porque nosotros por ahí no nos podíamos aparecer. Usted en algún momento en la institución, pues me dice que el alcalde y la iglesia la apoyó, pero me imagino o pienso yo de que eso fueron no en calidad de la institución como tal del municipio, sino como ellos como personas. Como personas. Como seres humanos que sentían también que el dolor. Que los conocían a ellos y daban fe que ellos no eran subversivos. Entonces ellos, porque ya ellos hacían 8 días habían subido a la vereda. Ajá. Y habían estado ya en misa y en actividades que se hacen en las veredas. Y se habían bautizado los hijos de nosotros. Entonces ellos ya, pues usted sabe que 8 días pues queda presente la gente. Claro. Entonces digo, este señor regulano y el otro sutano y así. Y al presidente de la Junta, que ha sido el que ha organizado todo, pues con las veras. ¿Usted sabía que dentro de la Constitución Política de Colombia, norma de normas, están protegidos sus derechos ahí?
Todos esos derechos que se violaron en algún momento, la Constitución eh, los favorecía a ustedes como ciudadanos. Sí, claro, eso se sabe, pero pues de igual manera, como le digo, en ese entonces nosotros no podíamos apelar A a nada. nada. Éramos nada, éramos como que si nos poníamos a hablar, pues hasta habíamos quedado hasta por ahí que sabe cómo. Peor todavía. Ujú. ¿Usted hoy en día ha habido situaciones similares? No, Actualmente, no, en toda mi vida, eso es lo que me pasó. Pues yo estaba muy joven, ajá, entonces mi esposo también tenía 27 años y, y fue la única vez, pero muy, muy terrible. De ahí es que yo le comentaba a usted, ajá, de ahí es que yo entiendo por qué es que la gente le tiene tanto temor a los estados y a lo que es militares, y por eso policía, es que la gente hoy en día escucha que el ejército mató a alguien, y hay gente que dice que no, que eso fue que algo hicieron. que algo malo tuvieron que haber hecho. Entonces yo sí siempre yo digo, no, ahí sí uno no sabe, porque la verdad que a mí sí ellos me hicieron, a nosotros toda la familia nos hicieron mucho daño. Y nadie sabe el daño ni el dolor que nos causaron diciendo ellos. Ahí, Ujú. yo sí puedo, yo sí creo, yo sí, Claro, porque porque, usted vivió ese momento, o sea, claro, vivió yo sé de qué son capaces ellos. Y usted. incluso yo les tuve un Ujú. tiempo hasta odio, yo los miraba y mejor dicho, yo no podía ni verlos. Esto quiere decir de que usted en algún momento pensó en hacer parte de aquellos que lo acusaban el ejército. Sí, claro, uno estando joven y la mayoría de gente, usted sabe que los sentimientos de uno se confunden, que Ujú. no haya uno, y lo más fácil es, por eso es que yo ya entiendo que la mayoría de gente que está por allá puede ser que le haya pasado lo mismo que a uno, sino que pues uno pues cuando no ha sido es que de pronto la crianza, los consejos de los papás, pero de pronto uno que desea de sentimientos más nobles, pero cuando la gente es así como que no es así, que Ujú. más ya para adelante, voy a decir, pues me voy, así como mataron a mi papá o a mi mamá o al que sea, pues me voy a que A también a vengar. vengarme. Mm. A lo que, a la suerte es lo que le Sí, sí, traiga. sí, porque usted sabe que no es medio, eso es como cuando usted está en una pelea. Ujú. En una pelea, por más flojo que sea, usted saca yo no sé de dónde guapesa y usted se decide y así la gente. Sí, es verdad, eso dentro de la rabia Mm, pues coge fuerzas, ¿no? mm, Usted, a partir, ¿usted qué podría hacer como hoy en día después de lo que vivió? ¿Usted qué nos puede decir para que eso no se vuelva a repetir? O sea, que lo mm. que vivió no se vuelva a repetir con demás personas, con demás comunidades. Pues yo siempre he dicho que estamos en un país donde el conflicto cada día, y eso nunca va a acabar. Saben, tengo ¿Será que que no va a decir, haber paz en algún no, no momento? creo, es como dice, solamente la paz la habrá en el corazón de cada persona, ¿no? Pero Ajá, no creo porque la verdad cada día la gente está como más llena de odios, más de más cosas, y pues eso no, y pues volviendo a la pregunta, pues, ¿qué le digo yo? Para que no pasen esas cosas, ujú, pues sería que, un ejemplo, se hiciera la diferencia entre los buenos y los malos. Que, por ejemplo, si el Estado ujú. están ahí para proteger al pueblo y al ciudadano, llámese policía, llámese lo que sea, toda autoridad del gobierno, que sea de verdad, que tengan verdad esa convicción de que sí lo van a hacer, que Sí. tengan ese carisma, ese amor por el ser humano. Porque si no es así, pues entonces estaríamos igual. Pero yo digo que cada día el Estado debe de al menos tener un incluirlos. Porque no estamos nada, le decimos. ¿Qué vamos a hacer si, por ejemplo, usted está aquí muy tranquilo y que usted venga, un ejemplo, un policía que venga acá y que a usted a ultrajarlo y a todo eso? Entonces, ahí no hay nada, porque usted le está permitiendo, está dejando es que, y como el derecho es que uno dice algo, no, es que yo soy el señor agente o yo soy el fulano de tal del Estado, que porque tengo esta insignia, entonces no es así. Ellos tienen que tener una calidad humana para saber tratar
la gente. Como el- Y más los campesinos. Porque los campesinos son personas que es cuando más necesitan que los respeten y los valoren. Porque si los campesinos, ¿quién es la gente y los campesinos? Si los campesinos no trabajan, pues no comemos acá. Ujú. Y los campesinos son las personas más humildes, las personas que más sufren, porque yo fui campesina y yo sé cómo es que se vive en el campo y cuántos sufrimientos hay para sacar una carga de plátano, para sacar cualquier cosa. Y fuera de que tiene que venir a venderlos acá bien baratos, tiene que aguantar la presión del mismo gobierno. Esa, esa se podría considerar su reflexión o quisiera añadir de pronto algo más a esta entrevista. Pues eso, como le digo, eso ahí quedaría, pues es mi pensar, ¿no? Que ahí sería lo que debía hacer el Estado, humanizar la gente, tanto policía como militares, y enseñarlos a, a respetar a la gente. Y si van a tener un conflicto, que sea verdaderamente con el enemigo, con el que ataca con armas, con el que hace cosas contra el pueblo y contra ellos, no contra los inocentes. Interesante reflexión y quisiera agradecerle por el tiempo, por haberme sacado el tiempo, porque realmente son muy pocas las personas que de alguna u otra forma se abren de esta forma a contarnos lo que ha sucedido y para que de esta forma podamos generar procesos de restauración de alguna forma a la sociedad, ¿no? Porque hoy en día, como usted bien lo decía, el conflicto es algo que puede ser de que no se acabe, pero también necesitamos de que nosotros como individuos seamos quienes podamos de alguna forma mitigar esos problemas sociales. Quisiera como nuevamente agradecerle y gracias por su acompañamiento y por sus palabras. Sí, Carlos, yo de todas maneras, pues con gusto, como usted me ve, usted ya de mucho tiempo me distingue y pues todo el mundo por acá, pero a mí casi nadie sabe. A usted que le comento esa situación que yo viví muchos años, pero yo a mí me ve la gente y pensará que yo siempre he sido de la ciudad y que todo eso, pero no, solamente uno sabe lo que le ha tocado sufrir y sobre todo ver crecer sus hijos sin un padre, muchas cosas tristes que pasan, que eso no se lo deseo a nadie. Verse uno solo, con hijos, sin un amparo, sin un techo, sin dónde uno meterse, eso es duro, Carlos, eso es duro, Claro. eso es lo más triste que le puede pasar a uno. Y vea, yo en veces paso y así por la calle y yo me acuerdo cuando yo andaba con mis dos muchachitas de la mano y yo miraba esas casas abandonadas, así que uno las ve solas y yo decía, si alguien me dijera a mí, métase acá a vivir, yo ahí me metía porque yo no tenía dónde estar. Techo, ¿dónde? Y eso es duro. La verdad es que entiendo y pues quisiera agradecerle nuevamente y con esto damos por terminado la entrevista de hoy. Bueno, Agradecerle este espacio. bueno, niño.